Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Hoy voy a leerte Ezequiel 47, versículos 1 al 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. En estos dos versículos primeros de las aguas salutíferas, el Señor le quiere hacer ver algo al profeta Ezequiel. Y a mí me llama poderosamente la atención que el Señor no lo invita a Ezequiel, no le pide por favor, Ezequiel, ven para allá, haz esto, Ezequiel, sino que Ezequiel va a estar recibiendo. Observen toda esto que vamos a estar, toda esta palabra, esto que vamos a estar hoy desmenuzando para sacar la riqueza de esta palabra. Van a observar que el Señor lo empuja a Ezequiel. Y vamos a comprender que nuestro Padre siempre va a estar ejerciendo presión para que nosotros crezcamos espiritualmente. Es por esto que Ezequiel lo narra así: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Sabes muy bien, amado hermano, que la entrada de la casa es aquel momento en que vos llegaste a la entrada de la casa de Dios, cuando vos llegaste por primera vez a tu iglesia. Y Dios lo empuja nuevamente hacia afuera porque Ezequiel tiene que ver algo. Y a veces ocurre que cuando ya pasa el tiempo y estamos como más formados en Cristo, estamos más establecidos en Cristo, puede ocurrir que nos olvidemos de cómo llegamos a la casa de Dios. Y si nos olvidamos de cómo llegamos a la casa de Dios, ese éxito espiritual que sentimos puede turbarnos, puede dejarnos un poco ciegos y anestesiarnos el corazón. Nosotros no debemos olvidar el estado en que llegamos a Cristo. Y acá le muestra Ezequiel como las aguas. Cada vez que leemos aguas en la Biblia, es el Espíritu de Dios. Como las aguas descendían, brotaban de debajo de esa casa. Y en el versículo 2, quiero que prestes atención a esto. Dice, y me sacó, nuevamente Dios presiona a Ezequiel por el camino de la puerta del norte. Y me hizo dar la vuelta, nueva presión, por el camino exterior. El camino de la puerta. Nosotros los cristianos sabemos muy bien quién es la puerta. La única puerta hacia el Padre se llama Jesucristo. Y Dios lo saca a la entrada, le hace recordar, Ezequiel, recuerda cómo eras, cómo llegaste a mí. Por el camino de Jesucristo. Pero dice acá que lo hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta. El Señor estaba presionando a Ezequiel para que no se olvidara del mundo. Quizá no lo entendiste. El Señor presiona a Ezequiel para que se fije en el mundo.
el cristiano no puede quedarse encerrado dentro de un esquema de obediencia, de oración, de alabanza. El cristiano debe recordar siempre cómo llegó, pero debe mirar hacia el mundo para ayudar a que venga a la puerta de la casa de Dios ese que está mal. Esas personas que están sufriendo en el mundo, porque sabemos muy bien cuando estamos en Cristo Jesús que aquellos que están en el mundo están ciegos y persiguen vanaglorias y superficialidades y están muertos en sus pecados, y alguien debe presionarlos, alguien debe sacudirlos. Debe haber cristianos que se jueguen, alguien debe salvar almas, alguien debe ir a pescar esas almas para que sean salvas en Cristo Jesús. Es por esto que ser cristiano no significa que tengo que encerrarme dentro del santuario y olvidarme de aquellos que están sufriendo. Es por esto que Jesucristo habló del amor al prójimo. Yo tengo un deber como cristiano, tengo que mirar hacia el mundo, al que sufre, ayudarlo, entenderlo, comprenderlo y atraerlo por el camino de la puerta que se llama Jesucristo y hacia la casa de nuestro Señor, ese lugar donde descienden las aguas del Santo Espíritu que sanarán, que restaurarán. Y la sangre de Cristo Jesús derramada sobre esa persona hará una nueva criatura. Y vamos a seguir con el versículo 3. Dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Este varón de Dios lleva una cuerda, mide 1000 codos. El codo es la medida del rey, desde el pulgar hasta el codo del rey, algo así como unos 520 metros. Mide unos 520 metros. Y dice Ezequiel, me hizo pasar, el Señor lo hace entrar en las aguas hasta los tobillos, hasta los pies. El Señor quiere que crezcas espiritualmente, quiere que lo conozcas. Cuando la palabra habla del agua hasta los tobillos, hasta los pies, es ese primer amor que sentimos por Jesucristo, es ese primer encuentro, es aquel momento en que alguien te habla, es aquel momento en que alguien te da la palabra y sentís un enamoramiento y entregas tu vida y te arrepentís y te quebrantás y te postrás. Y Él por gracia te da la salvación y te hace nueva criatura. Pero también reflexioné por qué el agua del Espíritu solo hasta los pies. Porque es necesario que el cristiano en esta primera instancia, en esta primera inmersión que hace cuando conoce a Cristo, la palabra dice que es lumbrera a los pies. La palabra de Dios es un farol, es luz a nuestros pies, es luz en nuestros caminos. Es necesario que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario que leamos nuestra Biblia, no que nuestra Biblia esté ahí tirada en un costado y que la abramos de vez en cuando. Es necesario, porque sin conocimiento de la palabra no podemos defendernos de los ataques del demonio. Y quedó demostrado bíblicamente cuando el Señor Jesucristo se defiende de la tentación perversa del demonio con la palabra. Luego de ese ayuno de 40 días y 40 noches, él siente un hambre terrible y el demonio se le aparece para tentarlo, como si te aparece a vos, y si nos aparece a todos, la tentación nos ocurre a todos. Y le dice, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y el Señor le contesta con palabra y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El demonio vuelve a tentarlo, lo sube al pináculo del templo y le dice que se arroje, tírate. Eres el Hijo de Dios, ¿no? Y el demonio también le demuestra que sabe de palabra y le dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y que tu pie no tropiece en piedra. Nuestro Señor Jesucristo le contesta con palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Pero hay una instancia más, en donde el gran devorador lo sube a un monte y le ofrece todas las riquezas del mundo que le pertenecen. Mas Jesucristo le contesta con la palabra, el arma de la palabra, que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el demonio tuvo que retirarse. Así que el agua a los pies significa cuando el cristiano comienza a tener conocimiento de la palabra. Es necesario que sepas la palabra. Porque con la palabra vas a poder vencer las acechanzas del demonio. Vas a poder hacerle frente. Muchas personas a veces se acercan para preguntarme cómo deben actuar, cómo deben resolver ciertas situaciones. Y automáticamente me doy cuenta de que les está faltando leer Biblia. Porque acá, hermano, acá está la verdad de la vida. Todas las respuestas que necesitas están en tu Biblia. Y seguimos. Versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por el agua hasta las rodillas. Este es un nivel superior. Es la señora que está en la playa con el agüita hasta los tobillitos y de golpe va un poco más y ya el agua llega a las rodillas. Es el cristiano cuando comienza a restaurarse y comienza a entender y a querer saciar, tiene sed, mucha sed de Dios y se congrega y comienza a misionar y comienza a sentirse de un modo distinto en Cristo, comienza a crecer como cristiano y de rodillas, hasta las rodillas significa de rodillas y de rodillas significa oración. Es el cristiano que comienza a hacer uso del arma poderosa que es la oración, una tremenda arma espiritual, la oración. Hay un dicho que dice, cristiano que no ora, cristiano que el demonio lo devora. Una iglesia que no ora es un guisado fácil para Satanás. Por eso la importancia de orar. El profeta Daniel 3 veces al día oraba. La importancia de que te despiertes de madrugada a orar. La importancia de que amanezcas alabando al Señor, orando, de que te vayas a dormir orando, hablando con tu Padre, de tener un momento durante el día, aunque tu día sea ajetreado, de hacerte un espacio para hablar con tu Padre Celestial. El poder de la oración. Porque cuando vienen momentos malos y yo me mantengo en oración, primero que yo por la palabra ya sé que yo voy a ser probado, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero por la palabra y a través de la oración yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Así que yo voy a sortear las pruebas. Yo lo sé, la palabra me lo ha dicho y yo permanezco en oración. Y el momento malo pasa. Y seguimos leyendo, versículo 4. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Hasta los lomos es la zona de los riñones, ¿sí? Por eso que el apóstol Pablo dice que ceñir bien los lomos, ¿no? Es el cristiano que ya está en una postura de obediencia. Es el cristiano que se congrega, que entiende la palabra, que es ávido de la palabra. Es el cristiano que da, que diezma. Es el cristiano que ha cambiado su corazón, que ha entendido el poder del perdón, el poder de dar. Es el cristiano que ha modificado su vida, es más, ya trajo su familia a la iglesia, comenzó a modificar todo su entorno, toda su vida se ve modificada. Es el cristiano que ya está restaurado, pero va por más. Hasta los lomos. Es la armadura de Dios. Es el cristiano que ya puede hacerle frente
al demonio, porque está sujeto fuerte del Señor. Ese cristiano que busca consagrarse, no se quiere quedar con poco, va por más espiritualmente. Ese cristiano que ya puede liberar, porque esto yo siempre lo explico en la iglesia, hermano, vos no podés hacerle frente al demonio, no podés liberar a alguien del demonio cuando vos le abrís las puertas a tus demonios. Imagínate queriendo expulsar a un demonio lleno de demonios, lleno de pecado, lleno de desobediencia. Corres un grave riesgo. Tenés que oler a Jesucristo, sentir como Jesucristo. Ese cristiano que es muy difícil que lo saquen del camino de Dios. Una cosa es cuando estás con el agüita hasta los tobillitos. A veces en la playa la gente que está con el agüita hasta los tobillitos se pincha el piecito con una almeja y sale. Y esto pasa con el cristiano que está con el agüita hasta los tobillos. Alguna preocupación, pasa algo que no esperaba y se sale del camino, se enoja con Dios. Con el agua hasta las rodillas ya es más difícil. Si alguien te dice, viene un tiburón, que salgas, tenés que caminar ya a 2000 codos. Y con el agua hasta los lomos, ya a 3000 codos, sabés que tenés que permanecer en el agua y hacerle frente porque ya caminás con la armadura de Dios puesta. Pero hay otra medida de profundidad y quiero leértela. Versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Acá Ezequiel no es empujado a tirarse al río. Acá el profeta Ezequiel de pronto ve que las aguas que le llegaban a los lomos, 1000 codos más, ya son un río impetuoso. Es el poder grandioso del Espíritu Santo. Son las aguas de vida de las que habló nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente pueden sumergirse ahí los muy valientes. Nuestro Señor Jesucristo se sumergió a esas aguas donde no haces pie, donde debes nadar. Porque cuando te sumergís de ese modo, es cuando lográs algo muy difícil para el hombre, para el cristiano, que es renunciar a tu voluntad para aceptar la voluntad de Dios. No es fácil sumergirse a las aguas del Espíritu Santo. Jesucristo, orando en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Lloraba y sudaba sangre el Señor, pero él aceptaba la voluntad del Padre. Aunque fuera amarga, aunque fuera terrible, él sabía que venía una cruz. Y luego un hombre que logró renunciar a su voluntad, y fue el apóstol Pablo, quien escribió en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué maravilloso es atreverse a nadar en las aguas del Espíritu. Porque cuando te atreves a renunciar a tu voluntad y aceptar la voluntad del Señor, entras en el terreno de lo sobrenatural del Espíritu Santo. Entras en una magnitud espiritual que no tiene forma de describirse. Pero tenés que soltarte de todo. El otro día, hablando con un pescador, me contaba que, habiéndose metido muchos metros adentro del mar, en una ocasión no hizo pie y se ahogaba. Y tuvo que soltar la caña, que era costosa, era cara, para poder nadar.
El único modo que te vas a sostener en ese río del Espíritu es soltando. A ese río del Espíritu Santo, a ese río sobrenatural, a esa esfera sobrenatural que el Señor espera que sus hijos ingresen. A esa esfera se ingresa soltando todo lo malo, todos los lastres, toda la codicia, todos los miedos, todas las turbaciones, toda la vanagloria, la superficialidad. Se entra en obediencia, buscando consagrarse en Espíritu Santo. Y seguimos leyendo. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? El Señor le estaba mostrando su poder. El Señor le estaba diciendo, ¿has visto lo increíble que es mi Santo Espíritu? ¿Has visto el poder de tu Señor? ¿Te has dado cuenta, Ezequiel, de que soy todopoderoso? Ezequiel, ¿has visto realmente quién es tu Señor? Muchas veces nos llenamos la boca hablando de Dios y son tantos los que no tienen idea de quién es Dios. Versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Se refería a que entrarían al mar muerto. Sabes muy bien que por la cantidad de sal que tiene el mar muerto no puede haber vida en él. Sin embargo, acá está diciendo, aquellos que vengan sin vida, cuando mis aguas los toquen, cuando mis aguas se vuelquen sobre esos, van a sanar. Eso es lo que el Señor quiere, impregnarte en sus aguas, llenarte de sus aguas, inundarte. Que primero camines hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, que incluso te atrevas a nadar. Porque Él va a dar vida donde la vida es imposible. De hecho, Él resucitó muertos. Y Él resucitó de entre los muertos. Versículo 9. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrará en este río. Hoy yo te invito a vivir, a restaurarte, a levantarte de esa vida muerta, cansada, pesada, de esa vida en el mundo que tenés. Las aguas del río de Dios están esperándote. Así se lo manifestaba Dios a Ezequiel, y hoy quiero manifestártelo a vos que estás ahí, que no podés con tu vida. Hay aguas que quieren darte nueva vida, y dice que todo abundará. Es solo cuestión de ir en busca de esas aguas. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere de las aguas que yo le daré, ese jamás volverá a tener sed. Yo no sé si tenés sed de justicia, sed de sanidad, sed de descanso, sed de amor, pero el Señor puede calmar y saciar cualquier tipo de sed que tengas. Versículo 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Estos son los falsos cristianos. Pantanos y lagunas, aguas encharcadas, aguas mugrientas, aguas mugrosas. El cristiano que viene, el falso cristiano que viene a la iglesia, que hace alaraca, que grita mucho aleluya, que se congrega pero no cambió su corazón. Las aguas del Espíritu nos sanearán y darán vida a los pantanos y a las lagunas. Porque el Espíritu Santo no es agua detenida, y el verdadero cristiano no puede ser un pantano y una laguna. El Señor Jesucristo dijo que cuando recibiéramos el Espíritu Santo correrían ríos de agua viva. Y eso es lo que debe correr adentro de un cristiano. No ser un ser empantanado, lleno de mugre, lleno de oscuridad. Esos no son cristianos. El cristiano es desde adentro hacia afuera. El cristiano no se trata de sepulcros blanqueados, bonitos por afuera y podridos los huesos por dentro. Versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará.
árboles. Los árboles son los hombres. Estos son hombres que van a dar frutos. Los hombres que vienen a Dios. Y dice, porque sus aguas salen del santuario. ¿De dónde salen, hermano? Las aguas salen de tu iglesia. Por eso deja de protestar y de buscarle excusas a Dios para no congregarte. Personas que parece que van, en lugar de buscar a Dios, a buscar criticar al pastor, a sus hermanos en Cristo, andan en búsqueda de Dios, porque de su santuario brotan las aguas. Nunca te olvides. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. No volverás a tener hambre, porque cada vez que te sumergís en el río del Espíritu sos saciado de todo. Y la sanidad va a coronar tu vida, en todo sentido. Hasta la semana que viene. Bendiciones.